¿Están? Espero que muy bien. Vengo a continuar el video anterior, que es sobre el ciclo de vida de los componentes en React. Y bueno, vamos a empezar. Eh, Como estábamos viendo, el video anterior está en el diagrama de los estados del ciclo de vida. Son tres: cuando se está siendo montado, cuando va a ser actualizado y cuando se va a desmontar. Muy bien, primeramente quiero ilustrar en código, ya prácticamente, para que puedan entender todo lo que dije en el video anterior, el primer estado de montado y el último estado de desmontado. Esto es para visualizarlo y ya después vamos al tercer estado. Muy bien, entonces vamos a código. Vamos a crear un nuevo componente y lo vamos a llamar ciclo. Ciclo. Muy bien, tenemos el componente ciclo y lo que vamos a hacer en este componente es simplemente, como esencial, tenemos que importar React from React y vamos a hacerlo un componente clase ciclo y extiende React Component. Muy bien, vamos a agregar un constructor porque es parte del ciclo de vida del componente y como siempre llamamos super. Voy a poner estado simplemente para que me quite ese warning. Bueno, tenemos el constructor, que es el primer punto de entrada en el ciclo de vida de un componente, y vamos a agregar un método render, que por ahorita simplemente va a regresar un div. Hola mundo. Y muy bien, como podemos ver en el diagrama, tenemos constructor, render y también un método que se llama component.didMount. ¿Ok? Vamos a implementarlo. Component component.didMount. Muy bien, y también tenemos un método llamado component.willOnMount, que es cuando se está desmontando. Vamos a implementarlo de una vez. Component.willOnMount. Muy bien. Voy a agregar solamente un comentario. Montado. Desmontado. Bueno, desmontar. Montar y desmontar el componente. Muy bien, lo que vamos a hacer aquí simplemente, para empezar, es un console log. Y simplemente vamos a poner el nombre del método que está ejecutándose. Y eso es solamente para verlo en la consola. Muy bien, tal vez... bueno, primero vamos a inicializarlo en nuestro app. Vamos a importar ciclo de ciclo. Y lo vamos a inicializar aquí. Guardamos todo y recuerden irse a la carpeta del proyecto y correr npm start. Muy bien, que se ejecute y tenemos un error. Oh, se me olvidó exportar el componente ciclo. Es un error un poco común a veces. Simplemente agregan export default ciclo. Muy bien, ya que está exportado, regresamos al navegador y tenemos hola mundo. Como podemos ver aquí en la consola, se ejecutó el método component.didMount. ¿Ok? Creo que me faltó agregar un console log al constructor, así que vamos a hacer eso ahorita. Muy bien, entonces regresamos a la pantalla y tenemos que constructor corre primero, después component.didMount corre segundo. Y como mencionamos también render, vamos a incluir render
como parte del ciclo de vida. Entonces tenemos, como lo mostraba el diagrama, constructor, render, component did mount. Y podemos ver que tenemos lo mismo, constructor, render y component did mount. Muy bien. Y tal vez están preguntando cuándo se ejecuta el método component will on mount, que es cuando se desmonta. Para esto tendríamos que quitar o remover este componente del nodo, lo que significa que tendríamos que agregar una condición y vamos a hacer eso muy fácil. Okay. Vamos a poner en el estado una propiedad que se llama primera página. Vamos a simular que vamos a dividir esta aplicación en páginas y vamos a agregar una condición de primera página. Si es verdadero, condicionalmente estamos agregando este componente al nodo y simplemente vamos a accesar primera página de nuestro estado. Muy bien, entonces lo que tenemos aquí sencillamente es una interpolación de variable, como lo había explicado en videos anteriores. Lo único que hacemos es abrir llave y eso nos permite agregar una condición en JavaScript donde podemos especificar un booleano y seguido de el operador AND que nos permite evaluar la siguiente expresión. Básicamente esto pueden pensarlo como un if. Si esta condición es verdadera, entonces renderiza este componente. Muy bien. Ok, y lo que vamos a hacer después es... Bueno, en vez de páginas vamos a mostrarlo simplemente como montado. Okay. Si está montado, agrégalo. Creo que es mejor montar. Okay, montar. Y vamos a agregar un botón. Y en este botón vamos a agregar toggle montar. Esto básicamente lo que quiero hacer es cada vez que se mande a ejecutar este botón, que se dé un clic, cambie la propiedad montar a falso o a verdadero, o sea, lo opuesto en lo que está actualmente. Y eso muy sencillamente, como lo hemos visto en otros videos, mandamos a llamar setState, una propiedad montar, y accesamos montar lo opuesto de montar. Estamos negando montar, si es verdadero se hace falso, si es falso se hace verdadero. Muy bien. Entonces, si nos vamos a la página, podemos ver que tenemos hola mundo y toggle montar. Si doy clic a toggle montar, básicamente quitó el componente del nodo y como pueden ver se mandó a llamar component will on mount. Si lo vuelvo a agregar van a ver que va a iniciar el ciclo de component did mount. Perdón, desde el ciclo de iniciado el componente constructor, render y component did mount. Luego component will mount y lo puedes repetir cuantas veces sea necesario. Ok, ahí tenemos los 4 métodos del ciclo de vida que están referenciados en este diagrama. Muy bien, tal vez dices, pues está muy interesante, pero ¿de qué me serviría usar estos métodos? Bueno, vamos a poner unos ejemplos algo básicos. Muy bien, y para ilustrar el funcionamiento de estos métodos de ciclo de vida, voy a hacer una implementación sencilla de como un ejemplo de caso de uso. Muy bien, por ejemplo, lo que podríamos hacer es, cuando se monta un componente por primera vez, podemos registrar ciertos eventos con el DOM. Como puede ser window, add event listener, y vamos a agregar resize. Básicamente este es
un método que se va a ejecutar cada vez que la pantalla cambie de tamaño. Muy bien, y como vieron aquí, lo estoy agregando y estoy haciendo referencia a this.onResize, que lo vamos a crear en un momento. Y cuando se desmonte el componente, ya no quiero recibir notificaciones, así que voy a quitar el evento. Aquí agrego el evento y aquí lo quito. ¿Ok? De esta manera solamente me notifican cuando el componente es parte del proceso de renderización. Entonces voy a crear este método, parte de la clase, onResize, y como evento. Muy bien, entonces lo que simplemente quiero hacer aquí es mostrar, vamos a mostrar el width de la pantalla. Y vamos a hacerlo así, e.target.innerWidth. Esto es el equivalente a hacer window.innerWidth. Ok. Entonces lo que vamos a nada más poner un console log para que nos notifique cuando se está pasando esto. Y vamos a poner width. Muy bien, sencillamente eso es lo que queremos que pase. Muy bien, vamos a ver cómo se ejecuta esto. ¿Okay? Si cambiamos de tamaño de la pantalla, podemos ver que nos ejecuta este método onResize y el tamaño del width. Ok, todo funciona muy bien. Si desmonto el componente y hago el resizing, pueden ver que ya no se ejecuta el método onResize. Solamente sucede cuando está montado. Muy bien, entonces creo que eso ilustra brevemente el funcionamiento de estos dos métodos del ciclo de vida. Pero vamos a hacer algo un poco más elaborado para mostrar los demás. Y por lo tanto vamos al siguiente método del ciclo de vida, que es el de actualización. Y dijimos que este es ejecutado un nuevo ciclo cada vez que cambian las propiedades o cada vez que cambia el estado. Entonces vamos a implementar component did update. Muy bien, vamos a implementar component actualizado component did update. Y básicamente en lo que esto consiste es, va a ejecutar este método cada vez que cambian las propiedades o el estado del componente. Muy bien, y ahorita lo que vamos a hacer es simplemente visualizarlo. Cabe mencionar que la primera vez que se monta el componente no es ejecutado este método, por eso no lo ven en esta lista. ¿Okay? Es muy importante saber eso. Pero subsecuentes llamadas o cambios al estado y a las propiedades sí van a desencadenar una llamada a este método. Entonces lo que podemos hacer para desencadenar una llamada a este método es, vamos a poner un poco de lógica en este método onResize. Digamos que vamos a agregar un poco de estilo a nuestro componente. Por ejemplo, un color de fondo. Que va a ser parte del estado. Y vamos a agregar un padding solamente para que se visualice un poco mejor. Y vamos a accesar color de nuestro estado. Muy bien, vamos a crear color en nuestro estado inicial.
como el color rojo, red. Por cierto, aquí simplemente estoy usando la propiedad de style de JSX en React, que me permite definir propiedades de CSS en línea, por simplicidad. Muy bien. Como podemos ver, esto mostraría un div rojo. Muy bien, pero para hacerlo un poco más interesante, me gustaría que dependiendo del tamaño de la pantalla muestre otro color. Y eso es muy sencillo. Vamos a agregar una condición que si el width es mayor, digamos, a 500, cambiamos el estado y el color se va a hacer, digamos, rojo. Pero si el estado, perdón, si el tamaño de la pantalla es menor o igual a 500, se va a hacer azul. Algo que pasaría aquí es de que se ejecutaría demasiadas veces setState, y es algo que no queremos hacer, porque por ejemplo si ven cuando me da un error debido a que son demasiadas llamadas en el método a onResize, como pueden ver aquí fueron como 10, y no queremos eso. Lo que queremos es, por ejemplo, accesamos a la propiedad color de nuestro estado. Ya es la primera vez que se asigna a rojo, red. No queremos volverlo a asignar si ya está rojo. Entonces, por lo tanto, el color tiene que ser diferente de red. Y esto simplemente va a ocasionar que no se ejecute demasiadas veces si ya está en el color que queremos. Y vamos a hacer lo mismo aquí, pero con el color azul. Muy bien, guardamos esto y podemos ver que cuando cambiamos de tamaño. Muy bien, este es otro error que quería mostrarles. En este caso me está diciendo que la propiedad color no existe en state porque está indefinido. Y esto es porque estamos usando un método onResize y utilizando la propiedad this. Y debido a que este método fue registrado en un evento en el DOM, la propiedad this pierde su contexto, así que tenemos que hacer un binding. Si no saben de lo que estoy hablando, vean otros videos que tengo en fundamentos de ECMAScript 2015, perdón. Ahí explico muy bien el contexto en el video de arrow functions contra funciones regulares. Pero lo que tenemos que hacer aquí es hacer un binding a onResize. Okay. Y eso es lo que ocasionaría que la palabra reservada this tuviera el contexto a esta clase. Bien, regresamos a nuestra página. Así cambiamos de color y vemos que si el tamaño es menos de 500 se hace azul, si es más de 500 se hace rojo. Muy bien, voy a comentar esta línea de onResize porque se manda a llamar demasiadas veces. Pero si notamos, podemos ver que cada vez que cambia el color, el método component.didUpdate se manda a llamar. Pueden ver en la consola un render seguido de un component.didUpdate. Y esto básicamente está ilustrando el ciclo que estábamos viendo aquí. Render, component.didUpdate, render, component.didUpdate. Es lo que vemos aquí. Muy bien, entonces ya podemos ver cómo funciona el ciclo de vida de un componente en React, registrando diferentes métodos. Pero me falta agregar y explicar otro caso en el cual es llamado el
component did update, y esto es no solo cuando cambia el estado, como lo podemos ver aquí, pero también cuando cambian las propiedades. Y las propiedades solamente van a cambiar por fuera de React. O sea, si en este caso pasara propiedades nuevas al componente ciclo, entonces desencadenaría un nuevo ciclo de renderizado y por lo tanto component did update se mandaría a llamar. Y para ilustrar eso, lo único que voy a hacer es agregar una nueva propiedad que va a ser un título con un valor, digamos algo así. Esta propiedad valor va a venir desde las propiedades, es decir, this.props. Muy bien. Entonces lo único que tenemos que hacer es pasar valor como un valor. Pero para poder demostrar el caso en el que cuando cambian las propiedades se desencadena un nuevo ciclo, vamos a tener que mandar actualizar este valor y por eso lo vamos a agregar al estado de este componente. Entonces en vez de pasar un número fijo, vamos a pasar valor. Y vamos a hacer algo interesante. Espero que hayan usado el método setInterval, que básicamente te permite ejecutar una función cada cierto tiempo. Y vamos a hacerlo, por este caso, cada 2 segundos. Vamos a mandar a llamar setState y vamos a actualizar el valor a un número random. Si es mayor a 0.5, el valor va a ser 1, si no va a ser 2. Lo único que estoy haciendo es actualizar el valor para poder demostrar en el DOM cómo se actualiza en el componente. Muy bien. Cada 2 segundos se va a cambiar este valor, por lo tanto cada 2 segundos se va a iniciar un nuevo ciclo de renderizado. Y lo podemos ver aquí en pantalla, valor 1, valor 2. Pero debido a que agregué una condición en la cual solamente si el número random que es generado, en este caso, si es mayor a 0.5, te regresa el 1, si no te regresa el 2. Esencialmente lo que va a pasar en ocasiones es de que en ocasiones no vamos a cambiar el número, sino la propiedad va a seguir siendo la misma. Como es en el caso, podemos ver aquí, nuevo ciclo tiene valor 1 y nuevo ciclo tenía también el valor 1. Por lo que pueden ver que en ocasiones no cambia el valor, pero sí desencadena siempre un nuevo ciclo. Render, component did update, y esto pasa cada 2 segundos. Muy bien, entonces eso es una introducción a cómo funciona el método de vida de los componentes en React. Perdón, el ciclo de vida de los componentes en React. Espero que lo hayan entendido. Es muy simple y muy útil. La mayoría de los casos, estos son los métodos que van a usar. Así que les recomiendo que lo utilicen. Cabe mencionar sobre component did update es de que este método recibe un argumento que es llamado old props. Básicamente es las propiedades anteriores a las nuevas. O sea, hace que si yo fuera, digamos, a hacer un console log old props y un console log new props de esta manera, ok, vamos a ver cómo se comporta. Como pueden ver, old props era 1, luego 2. Y en este caso no cambió, 2, 2, 2, 2, luego 2, 1, 1, 1. Y pueden ver
dependiendo del caso, cómo va cambiando. A lo que voy con esto es de que puedes agregar un poco de lógica, como digamos, puedes comparar oldProps.valor es diferente de thisProps.valor, y si sí es diferente, entonces podemos imprimir un mensaje, valor cambió, y vamos a quitar estos console log. Entonces si vemos aquí, vamos a reiniciar esto, valor cambió, aquí no cambió, aquí tampoco cambió, aquí sí cambió, y así podemos ver, utilizando esta técnica podemos hacer comparaciones para darnos cuenta si el valor de cierta propiedad cambió de un ciclo a otro. Y esto puede ser muy útil, digamos que dependiendo si en vez de que fuera un valor, tal vez es el ID de un usuario, pudieras actualizar por medio de un llamado al API cierta información en tu aplicación. Así que este es un uso muy útil de Component Did Update. Lo vamos a estar usando mucho en la serie de videos, así que espero que lo hayan entendido. Muy bien, esto va a ser todo por el día de hoy, este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle un like. Y voy a seguir haciendo más videos sobre fundamentos de React, así que si están interesados, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima.